Vamos a conectarnos de inmediato con Ricardo Valdés, ex viceministro del sector interior, porque queremos tratar de entender con Ricardo Valdés cómo es que así de la nada una persona que ha venido dando entrevistas hasta el 1 de junio desaparece. La policía lo pierde de vista. ¿Cómo es que sucede eso? Señor Valdés, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar en Perú 21 TV. ¿Cómo le va? Señor Valdés, Difícil de entender, la verdad, ¿no? sí, Difícil de entender. no, difícil de entender, pero vamos, tratemos de explicarle un poco a la gente cómo es que suceden estos hechos. Vamos en orden cronológico. El 27 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le solicita a la Dirección contra la Corrupción de la Policía realizar operaciones de vigilancia y videovigilancia, lo que le llaman videovigilancia, ¿verdad? Y el 27 de ¿Verdad? mayo, para el 27 de mayo, el señor Silva, su paradero era público porque iba a los estudios de televisión, daba entrevistas, su abogado también daba entrevistas. ¿Cómo es que la policía lo pudo haber perdido de rastro, pudo haber perdido su rastro si es que el señor estaba en la palestra pública esos días? Le explico por qué es difícil de entender. No hay que olvidar que el señor, mientras fue ministro, tuvo una escolta policial. La escolta policial no solamente cuida a los escoltados, también informa y registra los lugares habituales en donde esa persona a la que se le brinda seguridad suele ir, porque además esos lugares también son revisados dentro de toda la estructura de inteligencia. Cuando un ministro deja de serlo, mantiene la escolta por un periodo. Es decir, con esto quiero decir que Silva, siendo exministro, tenía escolta policial. Entonces, no solamente hay un archivo de sus movimientos, sino también, mientras fue exministro, ese archivo continúa. Punto número uno. Punto número dos. La fiscalía ha sido clarísima al decir que había informado a la DIRCOCOR, como usted ha mencionado, sobre la necesidad de mantener una vigilancia estrecha. Dentro del Ministerio del Interior hay una unidad que también hace vigilancia, búsqueda y vigilancia, que es la DIGIMIN. En la policía, obviamente hay diversas unidades de la policía que también tienen inteligencia, y en el caso específico de DIRCOCOR, que es la Dirección contra la Corrupción, tiene también su unidad de inteligencia. El ministro Selmanche afirmó anoche que conversa diariamente y despacha diariamente con el general a cargo de la policía, general Vera. Me parece muy raro que el general Vera no le haya informado al ministro del Interior, uno, sobre el pedido del Ministerio Público, del fiscal de la Nación, la videovigilancia. Y dos, que el 4, cuando se termina a través de un juez supremo la detención preliminar, él no se le haya informado al ministro acerca de esa situación. Definitivamente, habiendo sido citado para el día 6, 7, digamos, creo que 6 o 7, el ministro Silva por el Ministerio Público, inclusive el abogado dijo que había sido mal citado y qué sé yo. En ese interín, tengo entendido que el propio ministro solicita que ya no se le asigne protección policial. Pero hasta después del 4 tenía protección policial. Por eso digo que es muy difícil entender, uno, que el comandante general no haya estado enterado, ya lo estaba la DIRCOCOR, ellos informan a su comandante general. Dos, que el ministro no haya estado enterado, es muy difícil de entender. Tres, si el ministro está enterado, entonces yo debo suponer que hay una línea directa entre el comandante general y el presidente de la República, que bypassea al ministro del Interior. Señor Entonces, Valdés, hay sí, ahí un mar de fondo importante, ¿no? permítame un momento. Hace una semana, un poquito más de una semana, de la noche a la mañana, sin mayor explicación, el gobierno
mandó al retiro al general Vicente Tiburcio, quien se venía desempeñando como comandante general de la policía. El general Vicente El Tiburcio había 24 de capturado... mayo. Sí, exactamente. El general Vicente Tiburcio había capturado a los dinámicos del centro y algunas otras personas más vinculadas a Perú Libre y lo terminaron echando, por información que tenemos también nosotros acá, porque estaban muy cerca también al paradero del señor Bruno Pacheco, ex secretario de Palacio de Gobierno. ¿No llama la atención que precisamente de, cambian al general Tiburcio, cambian el Estado Mayor de la Policía y cambian el Ministro del Interior? ¿No llama la atención que una cosa sea consecuencia de otra o una cosa ayude a que se concretice esta fuga del señor Silva? Tengo su misma inquietud. Yo ayer en un programa de televisión la formulé también de esa forma, de esa manera. El 17 de mayo, 5 días antes de que le den de baja al general Tiburcio, el general Tiburcio publica un comunicado de la policía en donde comunica que tanto el señor Pacheco como el sobrino del presidente, Vázquez Castillo, estaban siendo ya incorporados a la lista roja de Interpol. Es decir, ya había una alerta importante, internacional, para que en caso de que ambos personajes hubiesen fugado por las porosas fronteras de nuestro país, los países vecinos, como han ocurrido en muchísimos casos, estén al tanto y los capturen. Definitivamente eso tiene que haberle caído muy mal al presidente de la República, porque eran sus parientes por un lado y su secretario general por otro. Pero en el caso de Silva es más grave aún, mucho más grave aún, porque hay que recordar que el presidente de la República está también siendo investigado por encabezar una organización criminal en donde su brazo operativo era el ministro Silva, según afirma el Ministerio Público. Yo no lo estoy inventando, eso es lo que afirma el Ministerio Público. Y es por eso que se le dicta detención preliminar, porque había también sospecha de fuga. Entonces, todo este mar de fondo, como digo, que está ahí dando vueltas, es imposible, habiendo estado en el sector más de una vez, es imposible que toda esta situación no haya generado una serie de instrucciones para mantener una vigilancia cerrada sobre alguien que es un caso emblemático. Claro que sí. Entonces, la única fórmula que yo entiendo es digamos, que podría exculpar al ministro del Interior, y lo digo así con toda claridad, es que el general Vera, seguramente le fue impuesto al ministro, le dijo, tú eres ministro, pero me aceptas el cambio, y parece que así fue, ¿no? Lo haya bypaseado al ministro del Interior. Claro. Esperemos que En no haya pasado. Sí, no, esperemos que no haya pasado porque sería gravísimo, ¿no? Tanto por la omisión del ministro y por el atrevimiento del general Vera, si es que ocurrió eso. Señor Valdés, ya para ir concluyendo esta entrevista. Estamos sobre el problema encima, el señor Silva se hizo humo. Ahora, ¿qué toca? ¿Qué vendría? Aparte de realizar las investigaciones de quién no lo vigiló, por qué no lo vigilaron. ¿Qué toca ahora? El señor Silva debe estar en el programa de recompensas. ¿Qué solución se podría plantear a este problema? Mire, se despliegan varias acciones que hay que tomar. A nivel policial, programa de recompensas, alerta roja en Interpol, y obviamente una serie de medidas que no las voy a describir aquí públicamente, pero que se toman para vigilar, vamos, cuentas bancarias, teléfonos, direcciones, etcétera, revisar todo el expediente de la vigilancia que ha tenido el señor Silva por su seguridad, etcétera. Eso a nivel policial toca investigar. Lo otro que procede es que el Congreso de la República actúe, interpele, llame al ministro, llame al comandante general de la policía, investigar si se produjo o no ese bypass, si eso ocurrió con el ministro tendrá que decidir si le parece honorable que él despache su comandante general con el presidente y él no esté enterado, o por el contrario, si estuvo enterado, ¿qué ocurrió ahí? O sea, hay una suerte de complicidad, ¿qué es lo que está pasando? No hay que olvidar que es el presidente el que está siendo investigado por encabezar una presunta organización criminal. Entonces, eso es muy Claro. importante, ¿no? Y
Lo otro que hay que investigar, y con esto termino, es que no hay que olvidar que el señor Dimitris Enmanche estuvo con el ministro Guillén en este problema serio, en donde existieron evidencias, o por lo menos indicios importantes, de que el señor Pacheco, junto con el presidente de la República o con alguien más, estuvieron vendiendo los ascensos de la policía, y que actualmente hay al menos 5 generales en actividad de la Policía Nacional que obtuvieron su grado pagando. Mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Están siendo parte de este circuito que está dándole seguridad a esta gente que rodea al presidente? Ahí hay que regresar y hay que investigar eso. Eso está pasando por agua tibia y Claro, eso no se debe permitir. claro que sí. Bien, muchísimas gracias, señor Ricardo Valdés. Le agradecemos por su tiempo. Con gusto. Hasta pronto.